Pues Blanca González es una enfermera de 53 años que llevo dedicada a la enfermería pues desde que acabé en el siglo pasado, muy pasado, ¿no? En 1988 me parece que acabé. Empecé mi vida profesional en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, de enfermera asistencial. Luego allí conocí al amor de mi vida, entonces que era un médico, y me casé, él se fue a Toledo y yo también me marché a Toledo. Y entré en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Enfermería, y ahí he estado prácticamente 10 años impartiendo docencia. A los 10 años decidí que necesitaba un cambio y me fui a atención primaria, donde también he estado pues, muy contenta. Y después de atención primaria también di otro salto y hice un máster de enfermería escolar y me dediqué a ser enfermera escolar en un instituto en el Carlos III de Toledo. Una vez que finalicé allí, porque había entrado por currículum, pues también di otro salto y ahora mismo estoy de directora de un centro de formación que nos dedicamos a impartir el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria. Es un certificado que necesitan las personas, las cuidadoras o las auxiliares que están en residencias de mayores. Y eso es a lo que me dedico. Por supuesto, aparte de los 8 años de vida hospitalaria que también estuve. Y algo añadir a mi vida profesional, bueno, también estoy en la universidad, he vuelto a la universidad para dar ética profesional, pero tengo un proyecto que es precioso, que lo creé en 2016, que es una asociación que está registrada a nivel nacional y a nivel local, que se llama Regalamos Abrazos, y es una iniciativa para precisamente paliar la soledad y dar cariño y escucha a las personas mayores que están en las residencias, que aunque están muy bien cuidadas, siempre sienten lógicamente esa soledad. Bueno, pues en esta pandemia, bueno, mi marido ya he comentado que es médico, él se infectó, entonces él tuvo que estar aislado, no estuvo hospitalizado, estuvo con síntomas leves, pero lógicamente tuvo que estar aislado en casa con todas las medidas de desinfección, de aislamiento, etcétera. Con lo cual mis cursos estaban parados, porque en el momento que el estado de alarma se llevó a cabo, pues lógicamente los cursos presenciales se pararon automáticamente. Y yo soy una persona, pues que las que me conocen, yo no puedo estar en casa, ¿no? Es decir, necesito salir, necesito hacer cosas y necesito, pues eso, dar sobre todo. Pero me tuve que quedar luego también en aislamiento, porque lógicamente había estado en contacto con una persona infectada. Y cuando ya mi marido ya se pudo incorporar, que fue un 3 de abril, el mismo 5 de abril, yo ya lo venía pensando, decidí incorporarme como enfermera voluntaria. Me llamaron de muchos sitios porque yo me ofrecía bienestar social para contratarme como enfermera, pero yo sentía la necesidad de no ir por contrato, sino de ir de voluntaria. Y elegí la residencia de Santa Casilda, en Toledo, que está gestionada por las Hermanas de la Caridad y que es una residencia donde vamos todos los años en Navidad precisamente a regalar abrazos. Entre las muchas que vamos, siempre esa es visita obligada. A veces con niños de colegios, como hemos ido con Carmelitas. Este año fuimos, el año pasado, del Instituto Carlos III de Toledo, gente de bachillerato. Y bueno, pues me cogieron el teléfono después de 3 intentos y les dije que quería ir de enfermera voluntaria. Al principio se quedaron un poco sorprendidos, ¿de voluntaria? Y yo sí. Y ahí que me fui. Bueno, cuando veías las noticias y yo que conozco muy a fondo las residencias, porque pues aparte de que imparto precisamente formación para que sepan trabajar y dar todo ese cariño, ¿no? Y a veces esas carencias que hay, pues lo aprendan mis alumnos, ¿no? Pues la empatía, la escucha, la parte sobre todo humana. Por supuesto, ser buenos profesionales porque tienes que tener una formación, pero tiene que ir siempre ligado a esa parte humana que es pues de emociones, de solidaridad y de empatía. Entonces yo sentía la necesidad de dar y de ayudar en una situación de crisis donde yo considero que las residencias de ancianos fueron los grandes perjudicados, ¿no? Un poco por el abandono político o administrativo, no por los cuidados que en la propia residencia daban. Yo desde luego puedo hablar por Santa Casilda y lo digo hoy, lo diré siempre, que se junta una gran profesionalidad con una dosis de cariño y empatía y cuidados, pues sobre todo emocionales.
es una parte vital porque algunos eligen ir a la residencia, otros van pues por distintas circunstancias de la vida, que además yo creo que nunca hay que juzgar a esa familia que hay detrás, porque cada uno sabe el motivo, ¿no? Pero una vez que entran es su casa. Entonces, es verdad que es su casa para el final de sus días, pero no hay que mirarlo así, sino que hay que transportar un poco su casa y todo ese cariño al lugar donde viven ahora, ¿no? Y yo creo que bastantes residencias intentan amoldar precisamente lo que es el ambiente, las habitaciones y todo para que ellos se sientan súper a gusto. Pero esa necesidad de escucha, esa necesidad de cariño añadido y esa necesidad de estar también entretenidos, porque nosotros cuando vamos a regalar abrazos vamos con música, micrófonos y canciones de su época, ¿eh? No cantamos nada bien, soy muy escandalosa, pero se divierten y bueno, te dicen pues frases maravillosas como que me has regalado un año de vida, o que qué salada eres, hoy vas a dormir de maravilla con lo que te has movido. Siempre es todo agradecimiento, pero o sea, que no es lo que damos, sino lo que recibimos. Eso es mágico. Sí, bueno, pues yo por la mañana llegaba sobre las 9, 8:30, 9, y en la primera parte, hasta que se identificó muy bien los casos positivos de los negativos, yo estaba de enfermera arreglada, es decir, nosotros cogíamos un carro, luego se incorporaron algunas voluntarias más, y llevábamos un carro donde teníamos todo el tema de constantes y todo el tema de curas y nos íbamos por todos los pasillos. Santa Casilda está dividido en dos secciones, una de hombres y una de mujeres. Eso ha funcionado así siempre y bueno, pues les funciona fenomenal, quiere decir que está el edificio completamente partido. Entonces, en esos momentos el edificio seguía partido con una sección de hombres y una sección de mujeres. Entonces nosotros íbamos con nuestro carro. Yo ya el segundo día metí el altavoz de música porque creo que en la vida con música es mucho más alegre y sobre todo en esta situación. Y bueno, pues mientras íbamos tomando constantes, hablando con los residentes, haciendo las curas que se necesitasen, pues íbamos con la música pues de su época, ¿no? De pues Manolo Escobar, todas estas, Conchita Víquer, todas estas canciones que para ellos son pues algo muy importante en su vida y además que les hace un poco recordar pues su adolescencia, su infancia, su vida, ¿no? Que muchas veces se les olvida. Entonces les producía, pues me llamaban Blanca la de la música, Blanca la musiquera, la enfermera, y siempre se ponían contentísimos. Muchos cantaban, he cantado con ellos, he bailado con ellos, independientemente de seguir haciendo, lógicamente, todo el tema de enfermería, con lo cual era súper gratificante. Vestida, por supuesto, de buzo, absolutamente equipada, con bata, con doble guante, con mascarilla, FP2, con luego también gafas de protección, pero aún así podíamos cantar y podíamos bailar. Que cuando ya se identificaron los positivos, ya la estructura de la residencia cambió y entonces ya una sección era para personas positivas, independientemente que la gran mayoría fueron asintomáticos, y una sección para parte negativa, con lo cual ya sí que se mezclaron hombres y mujeres. Me refiero en las zonas comunes, lógicamente en las habitaciones no. Entonces yo ya dejé de estar como enfermera de toda la residencia y pasé a la zona de aislamiento. He estado pues bastantes días con las personas que estaban aisladas y que eran positivos. Y ahí es donde, bueno, pues ya ahí he hecho de todo. Es decir, yo servía los desayunos, que soy ya una gran camarera, vamos, a mí me podrían contratar en un cole para servir comidas. Luego también ayudaba pues eso a organizar el comedor, a fregar mesas, si había que cambiar a alguna persona, algún residente, pues lo que es el empapador, hacía las curas, tomaba las constantes y bueno, cantaba con ellos, o sea que bueno, mi dinámica empezó a ser la misma, con más trabajo que no era de enfermería, pero que era de voluntario y que a mí no me importaba porque no tengo anillos, es decir, yo creo que el voluntariado es ir a hacer lo que se necesita. Si se necesita más enfermería, pues más enfermería, y si se necesitan otras cosas, pues siempre colaborar. Y bueno, pues la experiencia fue... no hay palabras, espectacular. La verdad que aún cuando lo recuerdo te toca muy a fondo. Es verdad que sales un poquito tocada al final, o sea, crees que vas gestionando todas esas emociones que vives. Por supuesto hubo algún fallecimiento y a mí, por ejemplo, me tocó amortajar a una persona a la que yo había cuidado y eso, pues por mucho que yo trabajo en hospital y que he visto muchos fallecidos, es que cada persona que muere es una persona
única, ¿no? Y entonces el no poder morir cerca de sus familias es algo que es muy doloroso y ha tenido que ser tremendo para aquellas personas que han perdido a seres queridos, ¿no? Entonces esas emociones las vas como gestionando, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre con una alegría y siempre con buenas palabras, pero eso al final crees que no, pero te va dejando mella. No quiere decir que yo tenga ahora un estrés postraumático, pero sí que es verdad que cuando yo ya dejé la residencia, porque ya mis cursos empiezan, ya empiezo online y empiezo ya a organizarme y ya no tenía tiempo, sí que he tenido momentos de profunda tristeza, de llorar muchísimo, sin causa aparente, de estar muy irascible, ¿no? De repente, y yo creo que todo lo achaco a que necesitaba gestionar toda esa mochila de emociones que me había traído en ese periodo de voluntariado. Pero bueno, ahora puedo hablar sin que se me salten las lágrimas, que yo creo que es importante y bueno, lo volvería a repetir una y mil veces. Yo es que yo practico mindfulness, ¿vale? Y mindfulness para mí es mi válvula de escape, el meditar y el analizar las emociones y el escarbar un poquito el por qué estoy aquí en esta situación y por qué me está pasando esto, hace un poco el que aprendas a gestionar. Y el meditar pues te da muchísima paz, te da muchísima tranquilidad y hace además que tu cabeza no esté todo el día rumiando, ¿no? Y todo el día pues en bucle, en pensamientos que a veces se quedan enganchados. Y entonces mindfulness, por supuesto, mi familia, que mi familia lo que ha hecho ha sido apoyarme y, bueno, pues sentirse muy orgullosa mis hijos de mi acción, sobre todo al principio, ¿no? Porque decían, pero te vas allí, mamá, y no vas a cobrar. No, no, un voluntariado se trata de regalar tu tiempo, tu ayuda, tu profesionalidad, pero no cobrar dinero. Digo, porque para eso me voy a una residencia y trabajo y me contratan, ¿no? Y bueno, siempre llegaba y me preguntaban qué tal y qué tal. Entonces ha sido pues el apoyo de mi familia y sobre todo también el tema de mindfulness, que yo creo que es una forma maravillosa pues de vivir un poquito el presente y no estar todo el día pues dando vueltas, ¿no? a la cabeza de cosas que han pasado. El aprendizaje, pues concienciar, yo es que lo tengo claro, pero seguiré concienciando, sobre todo ahora mi grupo de alumnos, que lo hago desde el primer día que empecé los cursos, la necesidad de afecto y de cuidados emocionales que tienen las personas mayores, que hay que dar muchísimos más medios, pero ya no medios sanitarios, una enfermera, auxiliares también, porque muchas veces van con una ratio demasiado grande, con lo cual ese tiempo de caricia y de contacto pues es muy efímero, muy cortito, y sobre todo darles ese papel protagonista que tienen nuestras personas mayores, que la gente no se da cuenta. En otros países las personas mayores son veneradas, respetadas, y aquí en España a veces te da la sensación de que son a veces pues como trastos que dejan allí en una residencia, ¿no? Entonces yo creo que tienen mucho que aportar, mucha experiencia, mucha sabiduría y nos dan muchísimas lecciones, ¿no? de vida, con lo cual ahí creo que tenemos que poner muchos más medios y sobre todo dignificar muchísimo más las residencias. Hay dos situaciones que la verdad que son muchas las que he vivido y bueno, pues yo he ido haciendo además un relato a través de Facebook de mi día a día en la residencia, ¿no? Como una especie de diario, pero una de las cosas que me hizo sonreír fue una de las veces que había tardado en ir a una sección de enfermería de mujeres y estaban deseando porque eran muy bailongas y cantaban muchísimo, ¿no? Y entonces cuando llegué me dijo, Blanca Flor, que me llamaba una Blanca Flor, que me hace mucha gracia porque mi padre, que ya falleció, me llamaba así, Blanca Flor, ¿y hoy qué vamos a cantar? Que llevábamos muchos días sin que vengas. Eso me hizo reír mucho y enseguida pusimos a Machín y nos pusimos a cantar. Y algo que me emocionó fue una residente en la zona de aislamiento, que yo iba enfundada totalmente, con gafas sobre gafas, o sea que, y me dice, Blanca, te voy a decir una cosa. Y digo, dime, no voy a decir el nombre, ¿no? Y digo, dime, y dice, tus ojos sonríen. Y digo, ¿sí? Digo, ¿y cómo lo notas? Y dice, porque están todo el día chinados. Y entonces me hizo una emoción que pudiese transmitir a través de la mirada mi sonrisa y mi alegría, ¿no? Que no necesitas tener una mascarilla transparente, ¿no? Para que vean tu cara sonriente, sino que los ojos y la mirada
y por supuesto las caricias y el contacto con guantes y con todo, pues bueno, les llega a esas personas, con lo cual eso me pareció algo pues precioso, ¿no? Muy, muy emotivo. Bueno, lo primero de estar viva, porque ha habido muchos fallecidos, con lo cual pues yo creo que hay que dar gracias a la vida por seguir viviendo, y te hace además pensar que la vida es un minuto, que hay que disfrutar de cada momento, porque hoy estás aquí y mañana no puedes no estar, ¿no? Y agradecida de haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia tan cercana, tan a veces dura, a veces con miedo, ¿vale? Porque al fin y al cabo, al principio estás con personas que no sabes si son positivas, pero al final estás con personas directamente que son positivas, con lo cual el miedo antes es la incertidumbre y luego el miedo puede ser al contagio. No es una de las emociones que más he sentido, ¿eh? Yo he sentido mucho más alegría y la ternura, ¿no? Y esas emociones como más positivas, aunque todos son emociones, ¿no? Pero sí que es verdad que algo de miedo y de nerviosismo, sobre todo al principio, porque bueno, yo la asistencia la dejé ya hace muchos años, es decir, yo me he dedicado a la formación desde que me marché de un centro de atención primaria que es en Yunclillos, ¿no? Entonces de ahí ya pasé, bueno, pues en enfermería, en el colegio sí he hecho asistencia, ¿no? Pero bueno, lo que es asistencia un poco de primaria ya la había dejado hacía tiempo y la hospitalaria muchísimo más, ¿no? Pero esto es como la bicicleta, no pierdes, es decir, pierdes un pelín de práctica, pero ves a un usuario, a un residente y sabes perfectamente si se está poniendo malito, si no, con solo observarle, ¿no? Entonces eso también te dices, bueno, qué bien, ¿no? Que sea ya una enfermera un poquito mayorcita, ¿no? Con falta de experiencia, a lo mejor ya por el tiempo, coges enseguida, ¿no? Y no descarto algún día volver a la asistencia. Ahora sigo en formación y me encanta y siempre me ha encantado, pero no descarto algún día, como además nos vamos a tener que jubilar con 80, 85, algún día volver a la asistencia, no. Muy agradecida de la experiencia, muy agradecida del trato recibido por las hermanas por un lado, por el otro lado por los profesionales que tienen trabajando, que es que espectaculares, como dedican el tiempo necesario, el cariño, la escucha, o sea, ahí no oyes una palabra fuera de tono, no oyes nada, o sea, todo es dulzura y cariño. Y por supuesto a los residentes, a lo que más lo agradezco es a los residentes, porque no es lo que he dado, sino lo que yo me he llevado. Eso no está pagado, no está pagado con dinero ni con nada. La rabia, sí que he tenido momentos de rabia y de mucho enfado, sobre todo por el abandono que considero que han tenido en cuanto a recursos, en cuanto a medios, por parte de las administraciones públicas. Yo es algo que, bueno, que sí que me ha producido muchísimo enfado, el que se les llene la boca de mensajes que van a dar y luego al final los test no llegaban. Nuestra residencia, bueno, pues ha sido afortunada porque ha recibido muchísimas donaciones de equipos, de guantes, de todo, pero sí que es verdad que esta y la gran mayoría han estado muy olvidadas y muy poco atendidas por lo que son las administraciones públicas. Y yo en tema políticos no es cuestión de colores, sino es cuestión de que el que esté tiene que hacer las cosas bien. Y yo creo que con las residencias no solo no lo han hecho bien, sino que lo han hecho mal. Han dejado desatendidas pues pilares importantes de la sociedad, como son las personas mayores, y eso pues se lo perdono entre comillas, ¿vale? Es decir, la capacidad de perdonar es que bueno, pero se lo perdono entre comillas porque yo creo que ahí han hecho muchísimo daño. Pues el cuidar a las personas, pero con la alegría. Es decir, no hay que ser solo buenos profesionales donde sabemos hacer muchas técnicas y donde sabemos enseguida identificar situaciones de compromiso pues vital.
¿no? Sino yo creo que la cercanía, la parte afectiva, la empatía, el ponerse en el lugar de esa persona y no intentar decidir por él, que son personas, la gran mayoría, hombre, habrá personas que lógicamente no estén capacitados, pero eso son minorías, la gran mayoría son personas con capacidad de decisión y muchas veces se decide por ellos pues desde la comida que tienen que comer a la colonia que tienen que usar o lo que tienen que hacer en este momento u otro, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que demos mucha más voz a las personas mayores, para que puedan decidir, igual que nosotros decidimos sobre nuestra vida y cómo la queremos vivir, que ellos dentro de su entorno, que es el que hay, puedan decidir cómo quieren vivir esa vida. Mi mensaje yo creo que es el de siempre, que no se olviden de la parte humana en el cuidado, que es absolutamente fundamental, que sé que muchos se quejan de falta de tiempo, de rapidez, pero sonreír y una caricia o una palabra la haces en 2 segundos y que no olviden nunca la humanidad que representa lo que es la profesión sanitaria, tanto en eso como en la enfermería, como en los cuidadores, que den ese cariño que necesitan estas personas, que tengan empatía y que se pongan muchas veces en el lugar de la otra persona porque verán las cosas desde otro prisma, ¿no? Entonces, la parte emocional que vaya siempre pegada en la mochila. Y siempre les cuento que hay un cuento que se llama El árbol de los problemas y es que igual que eres maravillosa profesional y lo das todo cuando estás dentro, luego tú tienes una vida fuera, tienes que aprender, cuesta al principio, pero tienes que aprender a separar y dejar lo que has vivido ahí dentro para ir con una sonrisa a tu otra parte, a tu otra vida, ¿no? Y entonces eso a veces les cuesta a los alumnos, pero es algo fundamental. Dar el 100% en lo emocional y en lo profesional mientras esté trabajando, pero tener la capacidad de poder soltar, abrazándote a un árbol, que es el cuento, ¿no? Soltar ahí todo para que tú cuando entres en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tus amigos, vayas con tu sonrisa y disfrutes también del resto de la vida, porque la vida no solo es trabajo, sino que hay muchas más cosas.